Título: Mi esposo viajaba por trabajo todos los miércoles. Hasta que vi el GPS. Tema: traición / secreto / familiar. Duración: 8-9 minutos. Tipo: Lon horizontal 1920x1080. Hay momentos en la vida donde una persona descubre algo que no buscaba. No porque fuera a investigar. No porque desconfiara. Sino porque la vida, a veces, simplemente te pone la información frente a los ojos y ya no puedes pretender que no la viste. Este es uno de esos momentos. Y si eres nuevo por aquí, este canal es exactamente para esto. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Mi esposo y yo llevábamos 9 años juntos. 7 casados. Era un buen hombre. Trabajador. Presente, en su versión de presente. Lo que quiero decir es que no era el tipo de esposo que desaparece. Llegaba a cenar. Preguntaba por mi día. Recordaba los cumpleaños. Entonces, ¿cuál era el problema? Los miércoles. Cada miércoles, sin excepción, tenía una visita de campo. Su trabajo era en logística. Entonces sí, las visitas de campo existían. Eran reales. Tenían sentido. Y sin embargo, los miércoles siempre se sentían distintos. No sabría explicarlo bien. No llegaba más tarde de lo normal. No olía diferente. No actuaba diferente. Era simplemente que los miércoles existía una versión de él que yo no terminaba de conocer. Sí. Ya sé cómo suena esto. Pero sigan conmigo. El GPS entró en escena por una razón completamente estúpida. El seguro del carro pedía historial de ubicaciones para una reclamación. Había un rasguño en el estacionamiento del trabajo, y la aseguradora quería confirmar que el carro estuvo donde dijimos que estuvo. Mi esposo no estaba en casa. Me pidió que descargara el historial desde la app del carro. Cosa de 3 minutos, me dijo. Tardé 20. Porque cuando abrí el historial de los últimos 3 meses, los miércoles no marcaban la ruta hacia la zona industrial donde estaba su cliente. Marcaban un barrio residencial a 40 minutos de nuestra casa. Una dirección que yo nunca había escuchado. Una calle que no reconocía. Un punto en el mapa que no tenía ningún sentido. Cerré la app. La volví a abrir. Revisé cada miércoles de los últimos 12 semanas. La misma dirección. Cada semana. Sin falta. Ahora bien. Aquí es donde yo debería haber llamado a mi esposo inmediatamente y confrontarlo con la calma de quien ya sabe lo que va a escuchar. No hice eso. Porque hay una parte de tu cerebro que, cuando está a punto de descubrir algo que podría destruirlo todo, decide que primero necesita más información. Como si la cantidad de evidencia cambiara lo que ya estás sintiendo. Así que hice lo que hace cualquier persona razonable en el año 2026, busqué la dirección en Google Maps. Era una casa. Una casa normal, de 2 plantas, en un barrio tranquilo. Con jardín delantero. Con un carro en la entrada que no era el de mi esposo. No había nombre asociado a la dirección. No había negocio. No había nada que explicara que hacía mi marido ahí todos los miércoles desde al menos 3 meses, probablemente más. Cerré el teléfono. Me serví un vaso de agua. Me lo bebí de pie, en la cocina, mirando la pared. Y pensé, bueno. Ahora tengo que decidir qué hago con esto. Esa noche no le dije nada. Sé que muchas personas en este punto ya estarían con las maletas hechas o con un abogado en marcación rápida. Pero yo necesitaba saber con qué estaba lidiando antes de actuar. Pausa rápida: si ya estás metida en esta historia, déjame un comentario con lo que crees que está pasando. Quiero ver si alguien lo adivina. Porque la traición y el secreto no son la misma cosa. Y yo aún no sabía cuál de las dos era. El miércoles siguiente lo dejé salir. Le dije que tenía planes con una amiga. Y cuando su carro dobló la esquina, tomé el mío y lo seguí. Sí. Lo sé.
Digno de una película de bajo presupuesto. Pero funciona. Lo seguí durante 40 minutos por la autopista hasta el mismo barrio. Estacioné a media cuadra. Lo vi bajar del carro, caminar hacia esa casa, y tocar el timbre. La puerta se abrió en segundos. Como si lo esperaran. Y quien abrió la puerta no fue ninguna mujer. Fue un hombre mayor. De unos 70 años. Con un bastón. Que le puso la mano en el hombro a mi esposo como lo hace alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo. Y mi esposo, el hombre que yo creía conocer después de 9 años, entró a esa casa y cerró la puerta. Me quedé en el carro durante 1 hora. Intentando construir una versión de la realidad que tuviera sentido. Cuando mi esposo salió, eran casi las 8 de la noche. Se veía cansado. Un poco más pesado. De ese peso que no es físico. Lo seguí de regreso a casa. Llegué 10 minutos después que él, pretendiendo que venía de donde dije que vendría. Esa noche, en la cama, le dije, oye. ¿Quién vive en la calle Nogales 447? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Yo los conté. No era una amante. Era su padre. Un hombre que mi esposo me había dicho que estaba muerto. Que había muerto cuando él tenía 16 años. En un accidente. Una historia que yo había escuchado varias veces. Con detalles. Con fechas. Con el nombre del hospital. Una historia completamente inventada. Su padre vivía. Tenía 72 años. Sufría de una condición cardíaca grave y llevaba 18 meses en silla de ruedas. Mi esposo lo había encontrado 3 años antes, después de décadas sin contacto, cuando el hombre lo buscó a través de un primo lejano. Y en lugar de contármelo, decidió que era más fácil seguir con la mentira. Visitarlo en secreto. Cuidarlo en secreto. Ser su hijo en secreto. Porque según él, decirme la verdad significaba explicar por qué había mentido durante 9 años. Y eso era una conversación que no sabía cómo tener. No sé cómo describirles lo que sentí esa noche. No era lo que esperaba sentir. No era alivio, aunque claramente no había ninguna otra mujer. No era solo rabia, aunque había mucha rabia. Era algo más complicado. Porque mi esposo no había elegido a alguien más sobre mí. Había elegido el miedo sobre la confianza. Había decidido que mentirme era más seguro que confiar en mí. Y eso, en muchos sentidos, duele de una manera diferente. Porque ¿cómo te enfadas con alguien que estaba cuidando a su padre enfermo? ¿Y cómo le perdonas a alguien que te mintió sobre algo tan fundamental durante tanto tiempo? Esas dos preguntas no tienen respuesta fácil. Y yo las tuve que sostener durante semanas. No voy a decirles que lo perdoné inmediatamente. No voy a decirles que fue fácil. Hubo semanas de conversaciones muy difíciles. Hubo un momento donde consideré seriamente que quizás no podíamos seguir. Hubo noches donde no sabía si lo que sentía era amor, costumbre o simplemente el miedo a empezar de cero. Lo que sí puedo decirles es que conocí a su padre. Un hombre callado, con manos grandes y una sonrisa que era exactamente la de mi esposo. Que me miró como quien lleva mucho tiempo esperando este momento y no estaba seguro de merecerlo. Y que mi esposo, sentado entre los dos, parecía más pequeño y más honesto de lo que yo lo había visto en años. Todavía seguimos juntos. Por ahora. No porque olvidé. Sino porque decidí que la persona que él es cuando tiene miedo no es la única versión de él que existe. Y que yo también tengo que decidir qué clase de persona quiero ser cuando alguien que amo comete el error equivocado. Por la razón equivocada. Eso no lo resuelve todo. Pero es el punto desde donde estamos trabajando. Lo que me gustaría preguntarles a ustedes es esto, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Le hubieran dado una segunda oportunidad a alguien que mintió sobre algo tan grande, aunque la razón detrás de la mentira no fuera lo que temían? ¿O hay mentiras que, sin importar el motivo, ya no tienen retorno? Déjenme su respuesta en los comentarios. Porque en este tema,
Estoy segura de que no todos vamos a estar de acuerdo. Y si esta historia te llegó de alguna manera, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, dale like. Ayude. Más de lo que creen. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no estás suscrita, este es el momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Imágenes, 14 fotos píxeles, pareja, GPS, carro seguido, casa exterior, hombre mayor, conversación seria, silencio, reconciliación o visual. Pantalla de GPS con ruta hacia dirección desconocida thumbnail o el GPS, tema traición.